Hola a todos, ¿qué tal? Hoy hablamos de cómic español, de cómic clásico español, específicamente de Las Mil Caras de Jack el Destripador, de Antonio Segura y José Ortiz, nada menos. Una obra que tenía muchas ganas de comentar en primer lugar porque me gusta dar visibilidad a cómic, a editoriales pequeñas, especialmente, como en este caso, una editorial prácticamente artesanal, sevillana, y porque la obra me ha gustado bastante, la verdad. Antes de entrar en ella, como siempre, un poco de contexto en este caso me voy a explayar. Hay que hablar de el editor y la editorial, Isla de Nabumbu. Isla de Nabumbu es una editorial prácticamente artesanal que nace del amor de su editor, Javier Alcázar, un lector, un aficionado, un erudito del cómic que colabora con Tebeosfera, la gran web sobre cómic en español, y que lleva editando bastantes años, desde 1998 creo recordar, obras de autores españoles muy desconocidos para el público actual, obras de autores que tuvieron su apogeo en la década de los 70, la década de los 80, la época de, bueno, las revistas de cómics, y esta Jack el Destripador es la última de las obras, pero lleva ya bastantes. Yo tengo, aparte de esta, su trabajo con Caos de Auroleón, una recopilación de la obra de autoría completa, no solo dibujo, de Auroleón, un autor también muy desconocido y autor que un día le dedicaremos un vídeo porque tiene un dibujazo que, bueno, coge desde Moebius hasta Topi y muchos otros, pero bueno, eso para más adelante. Como digo, es una editorial pequeña, artesanal, pero que ha publicado muchas obras. Aquí estáis viendo en pantalla su web, algunas de ellas. Pero esta es la que ha tenido más resonancia últimamente. En primer lugar por los autores, Antonio Segura y José Ortiz. Son autores que de una manera u otra, seguro que habéis leído. Antonio Segura y José Ortiz son los autores de esto, de Hombre Integral, uno de esos unicornios difícilmente encontrables, prácticamente imposible, pero que colaboraron en muchísimas obras, las que empiezan poco a poco a ser reeditadas. El cómic español, no estoy diciendo el cómic clásico español, no digo que tenga un revival últimamente, pero cada vez es más fácil encontrar editoriales o líneas de editoriales o simplemente personas como Daniel Alcázar que quieren recuperar esas obras con un formato digno y presentárselas a una nueva generación o una generación que las disfrutó en su momento en las revistas de los 80, pero que desde entonces historias que han quedado prácticamente olvidadas. Ese revival se ve no solo en esta Isla Nabumbu, sino cosas como esta, por ejemplo, de Q-Comic, que está recuperando material, por ejemplo también de Antonio Segura, pero en este caso con dibujo de Bernet. Bernet, al que por supuesto no hace falta presentar, autor de Torpedo, autor de Kraken, también editado por esta DQ Comic, que como curiosidad es un proyecto personal del ex editor de Panini. Y esta recuperación de material llega hasta cosas tan bizarras o tan poco, tan difíciles de encontrar o de esperar publicadas de nuevo en este mercado, como Los Cantos de Mal Dolor, de Hernández Palacios, del que también se ha recuperado su feed. Y bueno, pues como digo, cada vez más editoriales hacen una apuesta personal, muchas veces en pequeñas ediciones, microediciones muchas veces, pero por la recuperación del cómic clásico español. Todo esto hace pocos años era impensable. Y quiero pensar que todo esto tuvo su origen, o digamos el comienzo, en una figura bastante controvertida y que seguro que al lector actual, al joven al que se ha subido al carro en los últimos años no le suena. Johan Navarro. Johan Navarro, con su Glenat primero y EDT después, pues fue prácticamente el pionero en la recuperación de material clásico español, no siempre en el formato
la forma más adecuada. Recordemos, por ejemplo, sus jibarizados. Aquí se adelantó en mucho al bot, en blanco y negro en lugar de color, pero era el único que se atrevía con estas cosas, con estas ediciones. Johan Navarro, que se le puede decir muchas cosas, no todas buenas, estoy seguro, pero que en este caso fue un pionero en la recuperación de material de autores españoles. También, Haxtur, que no ha vuelto a ser reeditado desde su edición por Glenat. Todo esto se saldó en su momento. Una lástima. Hoy en día no es tan fácil de encontrar y hay cosas como Haxtur que son muy curiosas, muy interesantes. También fue el pionero en la creación de estos integrales de europeo que hoy día son tan populares, sobre todo por Norma. El Último Testamento, Sambre, una joya, Peter Pan. Esto sí es otro unicornio. En fin, que la labor de Johan Navarro, que ya digo, muy discutida, tanto como su etapa como el responsable del Salón del Cómic de Barcelona, como sus polémicas en la red, sus posiciones políticas, la gestión de las diferentes editoriales que tuvo, cosas bizarras como publicar títulos superventas solo en catalán, y en fin, todo eso se le puede achacar en su debe, pero en su haber hay que decir que fue el primero que apostó por la recuperación de forma digna de cómic clásico español, que han ido años después recuperando otras muchas editoriales como las que le he enseñado. Pero bueno, centrándonos de nuevo en la obra. Las mil caras de Jack el Destripador. Isla de Nabumbu, una editorial pequeña, una editorial que ha publicado ya varias obras y que de verdad tiene una edición impecable. Esta, por ejemplo, en formato grande, europeo. Un papel perfecto para la obra. Incluso es grueso, de calidad, el tacto simplemente es agradable ya. Y esto me encanta, tiene un texto, un prefacio, una introducción de manos del mismo editor, en el que te desgrana no solo la historia de esta obra, sino de los dos autores, Antonio Segura, José Ortiz, que fueron muy, muy prolíficos. Y aquí está condensado la mayoría de sus obras, sus diferentes colaboraciones, editoriales, etc. El caso es que simplemente por el texto introductorio merece la pena comprar el tomo, porque te pone en contexto de una obra muy desconocida para la mayoría de lectores actuales e incluso lectores de cierta edad. Yo ya no soy joven, pero que no viví en esta época que acabó, como el mismo prologuista reconoce, a principios de los 90, con un cambio de paradigma en el cómic español. Las editoriales optaron directamente por la traducción en lugar de la traducción de cómics de obras extranjeras, en lugar de la creación de obras de autoría propia, lo que provocó el cierre de las revistas y la marcha de los autores a otros mercados, mercado italiano, a Bonelli, etc., como fue el caso de nuestros dos autores. Eso no es ni bueno ni malo, es culpar a los superhéroes y al manga que vino después de enterrar el cómic de autor español, el cómic serio, bla, bla. Es como culpar a ese mismo cómic de la defenestración del cómic clásico español, de humor, de Bruguera, cuando en los 80 defenestraron a Bruguera y a esas otras revistas. Son ciclos y ahora mismo estamos viendo otro ciclo con el final del reinado de los superhéroes o del cómic americano y la supremacía del manga, que ya falta poco para que la tenga. De hecho, hace poco salió un artículo que en Estados Unidos se vende ya más manga que el propio cómic de superhéroes o cómic de autoría americana, y en España cada 2x3 se cuela un manga entre los libros, ojo, los libros en general, la lista de los más vendidos. Así que eso es cuestión de tiempo. Parafraseando a un amigo, algo caricato, el manga es el futuro. Pero bueno, no estamos en el futuro, estamos en el pasado o en momento cumbre del cómic español, con Las mil caras de Jack el Destripador, que es una obra que, ojo, no se centra en Jack el Destripador, no es una obra sobre él en sí, excepto la primera historia, porque esto se publicó originalmente en formato episódico, en esas revistas de Touting, etc. Pues cada historia tendrá 5 o 6 páginas y cada una de ellas hace referencia a un asesinato. Solo la primera
es directamente relacionado con Jack el Destripador, la última de sus víctimas. Y a partir de aquí el guionista lo que hace es mostrar diferentes asesinatos que no se le pueden atribuir a Jack, pero que tienen su estela, ya sea porque, eso me ha gustado también, no deja claro si los diferentes personajes, los diferentes asesinos son el mismo Jack, con una apariencia cambiada, cual Mortadelo, o es que Jack el Destripador es una entidad que posee a diferentes personas para que cometen estos crímenes, o es que los inspira a personas de diferente origen y condición para seguir su trabajo. No queda claro, cada lector sacará su propia conclusión, pero el caso es que funciona y funciona muy bien. Cada asesinato está protagonizado por un personaje diferente, aunque hay una voz en off llamándole Jack todo el tiempo, conversaciones, está loco, está hablando con una entidad, no importa, el caso es que funciona. Y cada uno de los casos termina en una sorpresa, en un giro final. Eso era típico de las historias de revista en aquella época, que la mayoría de las veces funciona. En otros casos, leer estas historias que fueron publicadas de forma episódica, leerlas del tirón, no funciona del todo, llega incluso a resultar aburrido o repetitivo, pero no es el caso. En primer lugar porque son muy cortas, es un tomo muy corto, son pocas historias, 6 creo. Y en segundo lugar porque están muy bien hechas y algunas, el final, aunque uno ya es perro viejo y uno ya ha leído mucho y se lo huele, sorprende, no te lo esperas. La del negro no me la esperaba y la verdad es que funciona muy bien esta de aquí. En cuanto a la edición, ya digo, impecable, la impresión del dibujo, el contraste blanco y negro, ahora hablaremos del dibujo, todo genial. El lomo es plano, pero dado la poca cantidad de páginas eso no afecta para nada, no se va a soltar y mucho menos estando cosido. Papel de calidad, buen diseño. Y en cuanto al dibujo, ¿qué decir del dibujo? Pues siempre se habla de Breccia como el maestro del blanco y negro, pero es que el caso es que aquí José Ortiz no tiene nada que envidiarle. Fijaos, la iluminación, cómo utiliza el blanco y negro, es que lo tiene todo. Además la edición está muy bien reproducida y cada pequeña línea, una genialidad. Y en el caso de que no te interese demasiado, que la verdad es que la figura ya del Destripador es muy popular, y incluso en cómic ha salido muchas veces, incluso en crossover con superhéroes o el From Hell de Alan Moore, es difícil que no te interese o que no tengas curiosidad por leer una historia del personaje. Pero ya digo, esto no es una historia de Jack el Destripador en sí, sino que es una continuación apócrifa de sus crímenes, y como va saltando tanto de personaje como de ambiente, aunque todo está enclavado en la Inglaterra victoriana, esa época corrupta de la moral pública y los vicios privados, todos los personajes aquí son despreciables, mentirosos, depravados, asesinos, corruptos es la palabra. Así que es difícil empatizar con ninguno, pero aún así sigues a este Jack, y si no empatizas al menos quieres que no le cojan porque quieres seguir disfrutando de cómo sale de los aprietos de los diferentes personajes, unos enterradores a los que contratan para robar cadáveres y luego venderlo a los estudiantes de anatomía. Vemos vamos a ver aquí, ese negro que ofrece la mejor y más barata comida de Londres, la historia del chino, del traficante de opio y su hija. Todas las historias son muy originales, y todas, originales me refiero que no se repiten entre sí, cada una es diferente y todas funcionan como un reloj. Y el dibujo es que pues me voy a ahorrar decir los parabienes porque lo estáis viendo. La iluminación, el uso de blanco y negro, los encuadres, la expresividad de las caras, todo. Así que una muy buena obra, incluso para aquel que no sea demasiado fan del cómic español o tenga otros gustos, y es una obra que recomiendo hacerse con ella o echarle un vistazo al menos, no solo a los que son lectores de la época y cuente con el factor nostalgia, sino a cualquiera que le guste un buen cómic. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.